Está conmigo Federico Sturzenegger, que es presidente del Banco Ciudad y ha sido también economista jefe de YPF, Laura Di Marco, colega de La Nación, el doctor Daniel Montabat, ex secretario de Energía, y Fernando Iglesias, escritor y es diputado de la Coalición Cívica. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Gracias. Bueno, ¿qué significa hoy la figura del señor Jaime? ¿Es un funcionario? ¿Es el fracaso de una serie de políticas? Mira, el kirchnerismo tiene una estructura o una lógica de poder que es básicamente avanzar sobre, digamos, el poder económico para de ahí construir su poder político. Y me parece que eso es una construcción que hace caso omiso a la república, a la democracia, a la honestidad, con lo cual Jaime me parece que pasa a ser un representante hoy muy visible de esa estructura, que en el caso de Jaime es el símbolo de la corrupción en Argentina, pero que es el símbolo, digamos, del avasallamiento de las instituciones y de las reglas de juego en la República, ¿no? Que lo vemos en el ataque a la justicia, el ataque a la prensa y en el ataque a la República. Ahora, ¿Fernando es el único? No, ojalá. Yo creo que Jaime muestra básicamente dos cosas. La primera es que acá no se trata de corrupción. Si corrupción era la de los años 90, esto es mafia. Es decir, cuando un funcionario de esta escala desaparece y no lo pueden encontrar por todo el país y está prófugo, ¿no? Lo que se evidencia es que la estructura institucional de la Argentina, es decir, las instituciones reales, constitucionales, el Congreso, la comisaría, la escuela, prácticamente se han borrado y la red institucional argentina está formada por tres grandes instituciones: la mafia, la caja y la patota. Y vos vas a una comisaría, vas a un club de fútbol, vas a la asociación de clubes de fútbol, vas al Congreso, vas a las agencias estatales y encontrás siempre una mafia que maneja una caja y que se defiende con una patota. Y Jaime es la representación viva de esto y de las consecuencias trágicas que tuvo. Y lo otro que muestra para mí es que no es un problema del kirchnerismo, porque lo que menciona Clara diciendo fue secretario de Educación de Córdoba es de la Sota, así como Massa fue el director del ANSES y el jefe de gabinete de los Kirchner, y así como los Kirchner fueron los gobernadores de la provincia, senadores y funcionarios en la década del 90 con Menem, y es muy difícil encontrar en la actual estructura del kirchnerismo un funcionario que no haya sido funcionario del PJ en los 90, del Kirchner en Santa Cruz. ¿Ustedes creen que entonces, el problema no es el sabe PJ, esto es lo que muestra en Jaime. este A mí me da la momento, sensación que el gobierno debe estar negociando con Jaime, ¿no? Hoy me contaban que es cinturón negro de karate, que es un tipo que se la banca y que sabe además mucho. Además de ministro de Educación, cinturón. sí. ¿Olvidaste ese detalle? Sí, ese no lo tenía. Digo, ahí el hecho que le hayan pedido la prisión y que evidentemente si pierde su condición de prófugo va a ser condenado es porque hay gente que ya no es una presunción, que asegura, y lo ha dicho públicamente como Sirieli, que Jaime era el que le llevaba las valijas a Néstor Kirchner. O sea, Jaime es Kirchner. Entonces yo supongo que este señor es un testigo incómodo, que puede estar diciendo algo así como, si yo caigo, caen todos los demás, prendo el ventilador. Hoy me estaba acordando, hay una fuente, un operador bastante cercano a Cristina Kirchner. Ustedes saben que, bueno, estos operadores hablan una cosa no off the record con los periodistas y otra cosa es lo que ellos dicen no públicamente. Estábamos hablando del caso Vudú y entonces yo le preguntaba, bueno, ¿por qué Cristina no dice nada sobre Chicone, no? Entonces me mira y me dice, ¿y por qué no lleva a todos puestos? ¿No? Yo creo que lo de Jaime es muchísimo más complejo porque Jaime lo conoce a Kirchner desde fines de los 80 y como vos bien decías, Clara, fue ministro de Educación. Cuando pasa Córdoba a De la Sota es porque es una gestión de Kirchner, es una gestión que le hace Néstor Kirchner. Exactamente, es un acuerdo. Es claro un acuerdo. Es más, acuerdo. cuando era ministro de Educación tuvo un montón de denuncias de la oposición política por sobreprecios en las escuelas que se caían a pedazos, algo que Néstor no podía desconocer, obviamente. No solamente no lo desconoció, sino que después lo premió, lo trajo a Nación y lo puso en un puesto clave como fue ser secretario de Transporte. Yo creo que es una situación realmente muy, muy incómoda. Para el kirchnerismo. Es la María Julia, es la María Julia de... Mientras vos decís todo esto, Federico pone caras. ¿De qué? ¿De bien o de mal? Sí, claro. ¿Al asombro? No, de asombro no. Causa gracia alguna de las... La verdad que es como decías vos, que dijiste elegante, no sé qué todo. Sí, dije elegante. Pero yo creo que el reaseguro de Jaime es lo que sabe.
y por eso todavía no lo han encontrado. Vamos a ver cómo pueden manejar esta transacción en función del costo político que están teniendo de no encontrarlo. Ahora, Jaime es un personero del populismo de turno. Este populismo que se manifiesta en lo político como autoritario, no republicano, y en lo económico como capitalismo de amigos. Necesita de esta gente para intermediar entre ese autoritarismo y ese capitalismo de amigos. Así que es el emergente de todo este proceso político y económico que hemos estado viviendo. No es el único, hay otros. No, y además el tema de la idoneidad, porque bueno, ha sido responsable del área de transporte. La Argentina sufrió 2 o 3 tragedias realmente muy grandes. A mí me preocupa el tema de la idoneidad, además, obviamente, del tema de la transparencia, ¿no? Sí. Pero hay un punto que a mí me gustaría terminar de expresar. Yo creo que el gran problema es que el país, nosotros nos asombramos del nivel de la corrupción en los 90. Y esa corrupción en manos del PJ se ha transformado en una cosa aún peor, en un nivel verdaderamente mafioso del Estado, porque es lo único que puede explicar que un tipo como Jaime esté todavía libre. Ahora, el problema es también qué vamos a hacer nosotros, porque está bien, hablar del kirchnerismo que prometió el país en serio y la nueva política ya es inútil. Ahora, cuando uno ve que después de esto, una gran parte de los argentinos apuestan nuevamente a una mutación genética del PJ, porque con la excusa de que Massa no va a hacer lo mismo que Kirchner. Bueno, Kirchner tampoco hizo lo mismo que hizo Menem, hizo algo peor. Entonces, digo, en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito central de la política del país y el núcleo central de todos los problemas argentinos, el 70% de los votos parece que va a votar al PJ. Después de 25 años, yo me crié en la provincia de Buenos Aires. La positiva de Cristina es del 40%. La aprobación de su gestión en la provincia de Buenos Aires, encuestas de poliarquía, 46% bueno, Cristina, ¿qué es lo que tiene que pasar? Esta es la pregunta. Publicada en La Nación. No encuentren oposición. Bueno, no encuentren una alternativa, perdón. Pero yo creo que es al revés, porque la respuesta a eso es, solamente ellos pueden gobernar y por lo tanto los votos. Y yo creo que es al revés. Son los únicos que pueden gobernar porque son los únicos que tienen los votos. Lo que empieza en el problema es en el voto permanente en el PJ. ¿No será que tiene el PJ tiene poder porque lo votan, ¿no? Pero Fernando, el tema es si a la gente realmente le importa la corrupción. Este es el punto. Por eso, tal vez tiene que ver con esto que explicabas vos, la connivencia en distintos sectores. Entonces decís, bueno, no los toco, pues si los toco igual hago agua. Bueno, pero si vos votás al Capone como para alcalde de la ciudad, después no te puedes quejar de los tiroteos, ¿no? Sí. A ver, yo te diría que me parece que Mauricio Macri ha demostrado que se puede, sin ser peronista, gobernar, porque la verdad que las ha tenido todas en contra en la ciudad de Buenos Aires, ha ganado la reelección, está haciendo en un gobierno local. No, local, no, está bien, está perfecto, pero digamos, reconoceme que ha tenido todo absolutamente en contra y la verdad que ha gobernado y bastante exitosamente, como muestran las últimas elecciones. Pero yo quiero volver un minuto al tema de la transparencia, porque vos fíjate lo que ha pasado en Argentina esta semana. Nosotros tenemos, hace unos años descubrimos un yacimiento de petróleo que es Vaca Muerta. Para que vos tenés una idea, según Estados Unidos, digamos, las reservas de ese yacimiento son el equivalente, es básicamente gas, pero es equivalente, en barriles equivalentes de petróleo, a la mitad de las reservas de petróleo de Arabia Saudita. O sea, estamos hablando de algo, o sea, descomunal. Descomunal. Yo tengo unos cálculos que digo, todo lo que hizo la soja para Argentina, multiplicalo por 7 y eso es Vaca Muerta. ¿Okay? Sin embargo, esta semana YPF hace un acuerdo con Chevron para darle la posibilidad de producir sobre esas áreas y el pueblo argentino, la República, la gente no sabe cuáles son los términos. Transparencia, preguntaste, Clara. Entonces, vos, digamos, estamos hablando de las reservas energéticas o quizás el tesoro más importante que Argentina ha tenido en su historia, en tamaño, que lo hemos delegado, lo hemos concesionado a una empresa privada sin que la República, sin que la sociedad sepa las condiciones de eso. O sea, no sabemos si se le dio mucho, si se le dio poco, si es un buen negocio para Argentina, si es un extraordinario negocio para Chevron. Entonces, esto me parece que tenemos que advertirle a la sociedad sobre esto. ¿Sirve este acuerdo? A ver, yo creo que para nada resuelve el problema energético que tenemos. En el 2011, la presidenta advirtió que tenía un problema energético cuando le dijeron que las importaciones de energía de ese año iban a llegar a los 9.400 millones de dólares. Eso precipitó todo el proceso que meses después terminó con la expropiación de la YPF que pertenecía a la española Repsol.
este año vamos a importar entre gas y combustible, no 9.400, 14.000 millones de dólares. Yo me acuerdo que fui al Congreso invitado en aquella oportunidad y obviamente que me pronuncié en contra de esa expropiación por las características que tenía. Ahora el Congreso... Cuando salí levantó la mano. Esto, ¿eh? Bueno, y cuando salí había un graffiti que lo expresaba todo. Decía, vamos a decirlo textualmente, gallegos go home. Ahora están invitando a Chevron. En la épica que generó esta gente con este relato trabajado a golpes, ahora estamos diciéndole y a medios, estamos diciéndole a la gente Yankees come in. Con lo cual políticamente no le cierra el relato, y no le cierra el relato porque se ha dado de bruces con la realidad. El problema energético es muy serio. Este convenio compromete 1.240 millones de dólares de aquí al 2017. Para desarrollar Vaca Muerta, este yacimiento, intensivamente, hacen falta mínimo 10.000 millones de dólares por año. Con lo cual, la escala de este acuerdo no mueve el amperímetro del problema energético. Por eso yo vuelvo a insistir. Yo me acuerdo cuando fui al Congreso, parafraseando a Clinton y para guiarme argumentalmente, me repetía adentro cuando tenía que... es la energía, estúpido. Acá el tema no es tanto de actores, no es tanto de Chevron, no es tanto de YPF. La película energética es mala. Si no cambiamos los fundamentos de la política energética de estos años, y bueno, YPF va a hacer este acuerdo con Chevron que no va a solucionar nada, y no van a venir otros a asociarse estratégicamente con YPF. YPF no tiene acceso al financiamiento internacional. Ahí está el punto. ¿Cuánto tiene que ver la poca credibilidad del país? Y si YPF... No tengo inversión, tengo potencial, pero no tengo quien venga, ¿no? Pero por supuesto tiene que ver con... ¿Por qué Chevron dijo sí? ¿Qué a cambio qué? Mira, primero Chevron está en la Argentina. Segundo, Chevron tenía fondos embargados. Esos fondos embargados... ese embargo, por decisión de la Corte, le fue levantado. El embargo venía por un juicio que tenía... Ecuador, ¿no? Ahí está el cambio. Un tema ambiental. Ok, ahora entendí. Tercero, como yo hablé que no hay montos en dólares para esta industria tan importantes y están repartidos en varios años, es muy probable que Chevron comprometa fondos de su flujo actual en este proyecto. Pero además no sabemos cómo es el contrato. No sabemos cómo es el contrato. No sabemos, no la letra chica, no sabemos la letra grande. Después del acuerdo de Irán tampoco supimos de qué se trataba, es una dinámica, ¿no? No, pero acá estamos hablando de un... Pero yo vuelvo a esto. Vos antes hablabas del populismo, ¿no? Esto de la energía hace años que se viene diciendo, ¿no? No hay un proyecto, cómo vamos... No hay una visión de la Argentina de acá a 10 años, cómo queremos ser, ¿no? Y creo que esto es... Pero en la oposición tampoco la hay. No hay gente pensando... No, perdón, ¿no? Pero digo, yo soy periodista. Pero sí hay... En el o por lo menos... Acá tenés... Entiendo, tenemos roles distintos. En el 2006 yo escribí un libro que se llamaba La energía argentina. 2 puntos. Otra víctima del desarrollo ausente. Está bien, pero vos tenés que tener un proyecto político para llevarlo adelante. El Terraño también se la pasa escribiendo cosas... Vos fíjate además lo que pasó, porque a mí lo que me preocupa mucho es el uso de los recursos públicos, ¿no? Vos fíjate, el decreto que sacó, que fue el preparatorio de lo de Chevron, ¿sabés lo que permite? Permite que vos digas, mira, ¿sabés que voy a hacer gas no convencional? Y te dan 35 años más de concesión. Te regalan 35 años de concesión de recursos petroleros en Vaca Muerta. Ya no estoy hablando de Chevron, estoy hablando del resto de las productoras. Entonces, digamos, es un dispendio, es un uso tan irresponsable de los recursos públicos. Me parece que eso es una cosa absolutamente central sobre la cual tenemos que tomar conciencia. Bueno, eso no es un tema de este gobierno, no tiene años. No, a mí me parece el hecho de que se haya mencionado Arabia Saudita es muy interesante. Es muy interesante, ¿por qué? Porque los países árabes son una demostración perfecta de cómo, aunque haya un gran flujo de dinero hacia un país, eso no garantiza ni el desarrollo ni el bienestar de la gente. Y la Argentina, de alguna manera, ha vivido durante todo este periodo lo mismo alrededor de la soja. Una enorme cantidad de dinero que llegó al país y que termina en un periodo en el que algunos lo advertimos hace muchísimo tiempo, en que nos quedamos sin energía, nos quedamos sin infraestructura,
la educación para abajo, mafias, cajas y patotas por todos lados, cada vez más inseguridad, cada vez más inflación, uno de los menores más... Bueno, el diagnóstico es terrible, a pesar de que ingresó un montón de dinero. Entonces el problema es que en el siglo XXI la riqueza se genera con la capacidad intelectual de las personas, y la verdad es que acá hay un punto intermedio. Yo puedo hablar de alguna manera como la oposición porque formé parte de ella, y desde afuera porque ya no formo parte de alguna manera como escritor o periodista. Yo creo que es una injusticia cuando desde el gobierno se le dice la oposición no tiene propuestas, porque uno en la Cámara va y encuentra en todos los temas muchos proyectos, buenos proyectos de diputados y senadores de la oposición. Pero también, déjame terminar, porque te voy a dar la razón. Pero también es cierto que la oposición no da... Podés no darme la razón. No, pero digo, es cierto en un sentido más general. Porque hay ciertos valores que el kirchnerismo ha instalado y ha usado hasta el final y hasta el agotamiento, que no se discuten. El estatismo, la idea de que todo lo que es estatal es bueno, que es lo contrario de los 90, en donde todo lo estatal era terrible. Ninguna de las dos cosas es cierta. El populismo, es decir, la idea de usar el discurso a favor del pueblo para después perjudicar al pueblo. El industrialismo, la idea de que la forma de producir riqueza es a través del trabajo físico repetitivo y que hay que dar fuentes de trabajo aunque las tengas que subir. Eso no existe más en el mundo desde que los obreros chinos cobran $300. Eso no lleva al desarrollo, sino que lleva al clientelismo y a la miseria. Entonces, todas esas cuestiones la oposición no las discute porque son impopulares. Ahora, fíjate vos qué importante... Y ahí tienen razón. Qué importante que son las elecciones de este año, entonces. Bueno, o sea, pero para que no existe vos ves esto las que elecciones de decís. este año ¿No? y Cristina y Scioli tienen índices de popularidad enormes después de 10 años. ¿Sí? Sí. Mirá, encuestas que sacó La Nación, que no es un diario precisamente oficialista, y que son de poliarquía. Lo decíamos recién, hay un 56% de aprobación de gestión de Daniel Scioli y un 46% de Cristina en la provincia de Buenos Aires, que es el principal bastión. Entonces también tenemos que mirar números. Bueno, yo a poliarquía le creo porque le viene pegando, me parece una de las encuestas más serias, y la publicó La Nación, digo. Yo lo que digo es, me olvidé la línea, sí, porque yo te iba a tomar ese argumento porque me parece que si lo dejamos pasar, entonces ¿de qué estamos hablando si esta gente tiene mayoría? Yo creo que sí, eso es un mensaje. Menem también tenía mayoría. Es un mensaje a la oposición de decir cómo enfrentamos este esquema, y me parece que ahí también tiene que haber cierta inteligencia en la oposición para darse cuenta que gente que cree no en la democracia republicana y de consensos, sino en una democracia delegativa, para gente que ha explotado el populismo por derecha y por izquierda, hay que sumar del otro lado una oposición unida sobre las bases de la democracia republicana y sobre las bases del desarrollo económico y social serio. Con esos dos pilares me parece que la oposición entonces va a llegar a la gente con un discurso más unificado. Hay más frente que unión, me parece. Porque si no prima el mito de la mayoría Pero popular. yo creo que la oposición... Muy cortita, porque así vamos a hacer. La oposición me parece que está mucho más consciente de los peligros del kirchnerismo. Estamos hablando acá de YPF, pero hay muchos partidos de oposición, no el PRO, que votó la estatización de YPF y que le abrió la llave, como también se le abrieron con la reforma del mercado de capitales, a un montón de cosas que hizo el kirchnerismo. Creo que está, digamos, de alguna manera más madura la oposición para conjuntamente defender los valores, y me parece que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte de que ha habido un aumento muy fuerte del gasto público, y nosotros en el Congreso tenemos que básicamente decirle a la gente en qué se está gastando dinero, hacer el control de eso. Eso de por sí va a saber que va a empezar a mejorar las cosas. Jaime, ya cerramos. Y bueno, mucho, supongo que no sé, dependerá de la negociación que está haciendo con el kirchnerismo, ¿no? Qué decir, qué no decir, pues evidentemente va a ir preso. Hoy me encantaba una foto de Nick, la foto que habla, que aparecía Jaime con el tapado de María Julia, no sé si lo vieron. Muy gracioso. Ya cerramos. Una sola cosita, del que me parece el episodio más grave dentro de todo el desastre de estos días, es otra vez abrirle la tribuna a componentes del ejército a que se manifiesten a favor o en contra de una fuerza política. Me parece que de todo el gran desastre kirchnerista, esa es la peor noticia de los últimos meses. Bueno, a los cuatro muchísimas gracias. Ya está Carlos Melconian. Le vamos a preguntar por qué el dólar hoy llegó prácticamente
a 9 pesos. Está también Alberto Samit, que va a hablar de la provincia de Buenos Aires. Le dimos bastante paño para que él hablara, ¿eh? Y sobre el final nos vamos a preguntar, Eduardo, ¿por qué un litro de leche vale más o menos lo mismo que un litro de nafta?